Bueno, vamos a seguir entonces con el seminario de Entramados de Época, Psicoanálisis y Entramados de Época. En este encuentro la idea es trabajar, un poco desde lo que está en el programa, ¿no? Lo que está planteado en el programa, el capitalismo estallado. El capitalismo estallado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué capitalismo? ¿Por qué estallado? ¿Por qué estaría en cuestiones de época, en entramado de época? Ahí son como varias preguntas como interesantes a ubicar. Estallado es una referencia a Lacan, ahora la vamos a trabajar, de hecho vamos a ir a la referencia en una conferencia que Lacan da en Milán en mayo de 1972. Él ahí presenta lo que él llama el discurso del capitalista, ahora sí inmediatamente lo vamos a trabajar, pero tiene una referencia a que el capitalismo, lo que él ubica como discurso capitalista, el capitalismo tiende a estallar. Hay una traducción que dice estallar, hay otra traducción que dice reventar, ¿no? Bueno, estallar, reventar no es efectivamente lo mismo, pero se entiende el sentido. Más allá de las traducciones diferentes, digo, hay diferentes traducciones porque es una conferencia que no está editada, entonces es inédita, entonces tiene distintas traducciones. Más allá de que es cierto que no sea lo mismo estallar que reventar, pero el sentido tiene que ver con que hay algo del capitalismo que puede desregularse, puede perder regulación y entonces entrar en una crisis que plantea un desborde del capitalismo. La idea es trabajado y es el capitalismo estallado. No, no vamos a pensar el capitalismo en términos amplios, en términos generales. Digo, más allá de que son las coordenadas que, sobre todo de los países de Occidente, los países, digo, rigen, desde los principios de la democracia moderna, digo, más allá de eso, ¿no? No vamos a trabajar el capitalismo. Vamos a trabajar el capitalismo en este riesgo de estallar, que sería un problema y ahí conecto con lo de entramados de época, que es un problema cuando el capitalismo estalla. Obviamente, estamos en un contexto donde claramente podríamos decir, si quieren lo discutimos un poco, pero donde claramente podríamos ponernos de acuerdo que el capitalismo actual que estamos viviendo justamente nosotros como país está estallado. Entonces, cuando decimos el capitalismo estallado, decimos una posibilidad que tiene el capitalismo de avanzar hacia el estallido o el reviente, o sea, hacia un punto de exageración y desborde. Estallado significa que es un capitalismo desbordado, que perdió regulación. No estamos cuestionando el capitalismo en sentido amplio, sino el capitalismo estallado, pero además de eso, que es una posibilidad del capitalismo, estamos en coordenadas actuales donde el capitalismo está estallado. Digo, basta decir rápidamente como a modo de ejemplo, digo, modo de ejemplo entre ayer y hoy, digo, una jubilación muy atrasada con nuestros jubilados muy hambriados por la inflación, que el presidente, con gran apoyo de la política en términos generales, produzca un veto a un aumento, si eso no es el capitalismo estallado, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Se entiende, no? Un capitalismo que pierde de referencia a la subjetividad y que solamente queda ordenado conforme a números en un Excel. Eso es un capitalismo estallado. Sería un capitalismo deshumanizado, desubjetivado, un capitalismo aplastante, un capitalismo que ahoga socialmente. Eso sería el capitalismo estallado. Un capitalismo que pierde su sensibilidad. Porque hay capitalismos mucho más sociales, mucho más sensibles, mucho más de Estado benefactor, ¿no? Que siguen siendo capitalismos y que cuidan del riesgo del estallido. Lo que vamos a ver hoy, como justamente la relación entre el psicoanálisis y qué sucede cuando el capitalismo estalla, qué produce en la subjetividad. Vamos a tratar de leer coordenadas subjetivas, pero también la posición del psicoanálisis en relación a eso. También adelanto algo que ahora vamos a trabajar. Lacan va a decir que cuando eso sucede, si el psicoanálisis no produce algo frente a eso,
se vuelve el psicoanálisis un discurso apestoso. Pero también lo va a decir esa conferencia de Milán de 1972, que el psicoanálisis puede tomar la forma apestosa, dice él, que sería un psicoanálisis tomado en coordenadas del capitalismo estallado. Esto es interesante porque acá podríamos abrir incluso hasta un debate ético. ¿Nos toca intervenir o no frente a coordenadas sociohistórico-políticas que ponen en juego, ¿no?, cierto rompimiento del lazo social? ¿Nos toca intervenir o nos hacemos los boludos en la comodidad de nuestro sillón detrás del diván? ¿No? Ahí, incluso ahí podemos ver, hay un debate que se le arma a Lacan, que Lacan no toma suficientemente bien, lo arma sobre todo Deleuze junto con otros, Guattari, Derrida y algunos más. De hecho, ahí se origina el psicoanálisis deleuziano, que el psicoanálisis deleuziano es una ruptura del lacanismo. El psicoanálisis deleuziano en la actualidad ya casi no hay, pero en realidad fue una experiencia muy interesante. El psicoanálisis deleuziano era un psicoanálisis que claramente intervenía en coordenadas de lo social, lo político, lo histórico. O sea, no era solamente, la intervención no era solo sobre coordenadas de subjetividad, no se interviene sobre el fallido de alguien, el sueño de alguien. También se interviene sobre coordenadas sociales que afectan a la subjetividad que viene a análisis. Entonces la intervención no es solo en el campo singular del sujeto, sino también en lo colectivo, en lo social, en lo político de esa misma subjetividad. No prosperó el análisis deleuziano, tuvo su momento de auge el análisis deleuziano, era interesante. Ahora, el lacanismo toma algo de esto. Freud sí lo había tomado. Y ahí vamos a ir también a Freud. Entonces vamos a leer qué es el capitalismo estallado y qué le pasa al psicoanálisis, qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué coordenadas éticas podemos plantear ahí donde el capitalismo estalla? ¿Cuál va a ser nuestro lugar ahí? ¿No? Digo, para hacernos el boludo, para hacernos los boludos hay muchísimo de eso, ¿no? La idea es interrogar cuál es el lugar, incluso desde alguna coordenada ética. Digo, hacernos los boludos y seguir aumentando el valor de cesión para no alejarnos del dólar y de la inflación, digo, eso es que el capitalismo quedó apestoso, dice Lacan. Quedó apestoso. Quedó tomado en la lógica capitalista estallada y no logra entender dónde intervenir en esas coordenadas. Por esto estoy diciendo que el analista no debería aumentar conforme la inflación. Lo que estoy diciendo es que en algún momento eso tiene que poder también incluirse en el análisis. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Porque si no, el analista también queda atrapado, pasa a ser un funcionario más de los agentes que van interviniendo en hacer estallar el capitalismo. Si quiere una escena que puede pasar, un analizante viene y dice, che, me echaron del trabajo, no llego a fin de mes, el ajuste me está liquidando. Bueno, ¿qué hacemos como analistas ahí? Esa es una pregunta ética. ¿Qué hacemos? Obviamente, si somos freudianos lacanianos, es seguir escuchando, pero ya no cobramos. Pero bueno, qué interesante poder pensar ahí. Si quedamos atrapados en la lógica de no, bueno, pero tengo que aumentar y además, si no paga, bueno, no sé, suspendo, y que entonces que venga en otro momento, que vaya al hospital, pero yo sigo, digo, ahí quedamos, dice Lacan, el psicoanálisis queda apestoso, huele a capital, ¿no? Toma el mal olor del capital, ¿no? Traigo como a colación, no olvidemos que Freud atendía a uno o dos pacientes gratis por día. Él lo dice, esto tenía que ver con la investigación del psicoanálisis, porque a él le servía, pero además Freud lo dice, que tenía que ver con, bueno, que de esa manera ayudaba a otros. Vamos a eso.
el capitalismo estallado y qué lugar, con los efectos que esto tiene para la subjetividad, y qué lugar del psicoanálisis ahí. Ahora, vamos a rastrear en Freud y en Lacan. ¿Se acuerdan que le dije la vez pasada? La idea es ir más o menos al último Freud y al último Lacan para hacer un recorte, porque no podríamos hacer un desarrollo exhaustivo, un recorte. La idea es trabajar tres textos freudianos del último Freud. Los textos son El porvenir de una ilusión de 1927, El malestar en la cultura de 1930, la conferencia 35 sobre las cosmovisiones de 1935. Son las tres referencias freudianas. Del último Freud, Freud habló mucho más sobre este tema. Freud habló bastante sobre este tema, el capitalismo, el socialismo, el marxismo, la pulsión del sujeto. Freud habló bastante sobre esto. Vamos a tomar estas referencias del último Freud. Lacan también habló muchísimo sobre estos temas, pero vamos a tomar referencias del último Lacan, 1972, la conferencia de mayo de 1972 de Milán, donde Lacan presenta el discurso del capitalista, su texto Televisión de 1973-74, que fue en realidad dos entrevistas que le hacen por televisión a Lacan y que luego sale el texto publicado. Es un gran texto Televisión, un gran texto, y alguna referencia de Lacan a la altura del seminario 22, 1974 y 1975. En esas tres referencias vamos a tratar también de ubicar la posición de Lacan en relación a esto que estoy llamando psicoanálisis estallado en referencia a cómo lo plantea Lacan. Perdón, psicoanálisis estallado, perdón. Capitalismo estallado. Vamos entonces rápidamente a hacer un punteo introductorio, digo, porque esta es una primera parte de la charla, después seguiremos, ¿no? Esta es una primera parte de la charla, un punteo muy rápido de estas tres referencias freudianas y tres referencias lacanianas. Lo primero que hay que ubicar acá es, Freud habló del marxismo, del comunismo, del bolchevismo, ¿no? Y entonces sus referencias son a tratar de plantear qué era el sistema llamado socialismo, o marxismo, o comunismo. O sea, Freud no habló del capitalismo, sino de lo que se producía con el socialismo. Esto es interesante, porque ahí uno puede pensar, Freud va hacia la alternativa socialista, tratar de pensar la alternativa socialista. Adelanto algo, Freud es bastante benevolente con la alternativa socialista. Yo sé que ustedes tienen, porque esto se dice, no sé por qué, pero se dice mucho en la facultad, en un montón de lugares, que Freud es un burgués. Que el que lo haya dicho, diga dónde. Porque en todas las referencias que Freud hace hacia el socialismo, lo pone como con cierto nivel de si quiere, como de benevolencia. Freud leía que había algo del socialismo que era interesante para pensar. Lo que Freud hace cuando cuestiona el socialismo, o al marxismo, o al comunismo, o al bolchevismo, cuando Freud lo cuestiona en los distintos textos, lo que dice es que el problema es que eso se instala como ilusión. O sea, se plantea como algo que no está suficientemente tomado por la castración. De hecho, lo pone a la altura de la religión. Son ilusiones como la religión. Y Freud dice, no tendría nada de malo. El problema es no poder leer el punto de, lo digo más en lacaniano, de real que eso tiene. De hecho, Freud, uno de los textos dice, si el socialismo lograra entender lo que el psicoanálisis tiene para aportarle, sería efectivamente una solución. Por eso digo, los que dicen que Freud es un burgués, no sé dónde lo han sacado. Hay muchísimas referencias, hoy vamos a leer algunas. Freud trabaja el socialismo como una alternativa posible. Lo que le cuestiona es su idealización y su, si se quiere, como su posición ilusoria frente al humano. Lo aclaro ya, lo que Freud tiene para presentar, lo que Freud tiene para decirle al socialismo, que
no se trata únicamente de una división del trabajo que produjo división en las clases sociales, en la propiedad privada, sino que el origen es una división en las constituciones pulsionales subjetivas. O sea, Freud apuesta a una constitución subjetiva pulsional que es causa, en la historia, es causa del armado capitalista y luego alternativa socialista. Lo digo más sencillo. El capitalismo es el efecto de una constitución pulsional determinada que produce la diferenciación entre unos y otros. Diferenciación en el sentido de niveles de agresividad. Y Freud va a leer el capitalismo como la realización de la agresividad. El capitalismo es la realización, la concreción de la agresividad pulsional que es inherente a lo humano. Ahí Freud plantea que el socialismo es una alternativa, es un intento cultural para hacer algo con la agresividad, como la religión. La religión también intenta hacer algo con la agresividad, que es constitutiva del ser. Ahora, ¿qué es lo que dice Freud? Religión y socialismo pecan, vale la palabra, pecan de ilusorios, porque no ven el origen pulsional. La religión cree que es el efecto del pecado que ingresa a a lo social y entonces, ¿no? La lectura es algo externo, pecaminoso, cuando de lo que está leyendo Freud, el pecado es lo pulsional, es lo más inherente, lo más esencial a lo humano, no es algo externo. Mientras que el socialismo cree que es la deformación que hizo la división de clases y la propiedad privada sobre lo social. Cuando lo que Freud dice es inherente al humano la agresividad que divide. Y ahí Freud va a decir, si el socialismo lograra entender cuestiones constitutivas pulsionales, efectivamente sería una alternativa que pudiera ser de la cultura un estar sin tanto malestar. Si hubiera que ubicar a Freud en alguna coordenada político-ideológica, sería la socialdemocracia, el progresismo socialdemócrata. Lo que pasa que en tiempos de Freud todavía no se había construido esta variante político-ideológica. En tiempo de Freud, recuerden, digo, es entre las dos guerras y es en el auge de la tensión entre la polarización entre un capitalismo muy duro y un socialismo muy revolucionario, ¿no? Freud está en esa época donde estaban tensadas las polarizaciones entre el capitalismo cruel del proletariado y del proletariado, ¿no? Como un sistema de la revolución industrial y un socialismo que planteaba la revolución como salida. Lo que en última instancia intenta situar Freud es lo que a partir de la década del 40 y 50, ya en la posguerra, empieza a aparecer como opción intermedia. Una suerte de capitalismo social o de Estado benefactor, o una suerte de socialismo más democrático, más situado, no, lo que se conoce como la socialdemocracia. Lo que se conoce como el progresismo. Freud adhiere a eso. Freud no adhiere al capitalismo. Vamos a ver que lo cuestiona mucho. Esto lo vamos a trabajar después en la segunda parte, donde vamos a profundizar, ¿no? Y que tenemos un primer video introductorio. Ahora, dijimos, Freud va más hacia el socialismo porque lo plantea como una alternativa. Lo que lee es el problema de la ilusión del socialismo. De hecho, Freud va a plantearlo como una posible salida si es que logra incluir lo pulsional como inherente al ser. Ahora, Lacan, si bien ha citado muchísimas veces a Marx, ya antes del seminario 17, de los discursos, pero sobre todo a partir de los discursos, Lacan cita mucho a Marx y a partir de ahí su última enseñanza. Sin embargo,
más que hablar del socialismo o del marxismo, Lacan sí habla del capitalismo. Y Lacan le va de estatuto, mientras Freud piensa al capitalismo como la realización de una constitución pulsional inicial del hombre que tiende a la agresividad. De hecho, Freud cita la frase de Plauto, que es un comediante romano, es el que dice la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? La frase es, el hombre es el lobo del hombre si es que el hombre no logra entender al otro. Esa es la frase completa de Plauto. La frase fue recortada por Hobbes, el contractualista, que toma el hombre es el lobo del hombre para marcar que la constitutiva pulsión de agresividad tiende a eliminar, humillar, bastardear, esclavizar, explotar al otro. Freud toma eso, por eso dice, el problema es pulsional. Freud lo piensa en términos pulsionales. Ahora, Lacan lo toma en términos de discurso. El problema del capitalismo no es inherente al goce o a la pulsión, como decía Freud, sino a la construcción de un discurso que termina regulando los lazos sociales. Lacan está mucho más cerca de Marx, es como lo piensa Marx. Freud lo pensaba como algo constitutivo. De hecho, Freud le dice, el problema del marxismo es no haber leído la pulsión. Lacan lo toma en el sentido marxista, lo toma ahí justamente como el capitalismo es una producción de discurso. ¿Qué significa un discurso? Es un armado, es un armado que determina las relaciones sociales, los vínculos, los lazos sociales, y por lo tanto produce instituciones. Entonces, el capitalismo se instala como coordenadas discursivas que moldean a la subjetividad y producen subjetividades insertas al capitalismo. Ya no es un problema pulsional constitutivo, es un problema de armado de superestructura, que es el discurso, es una superestructura social histórica. Y entonces ahí Lacan sí lee como Marx la instalación del capitalismo y sus derivados a lo largo de la historia, ¿no? En la cuestión clásica, en la feudalidad, el capitalismo moderno, podríamos decir el capitalismo contemporáneo, ¿no? Los neocapitalismos, ¿no? El capitalismo salvaje de los 90, el anarcocapitalismo de hoy. Son los derivados, ¿no? Que uno puede pensar de época. Ahora, lo interesante de Lacan, porque uno puede pensar, bueno, Freud va hacia una lectura constitucionalista, ¿no? La pulsión. Y entonces lee una subjetividad tomada por eso pulsional que hay que resolver justamente en esa tensión pulsional. Lacan lee un armado de una superestructura que se llama discurso, le va a poner nombre, discurso del capitalismo, y esa superestructura es determinante del sujeto, pero no por cantidad pulsional, sino por determinación simbólica. Entonces ahí Lacan permite la posibilidad de un mejor trabajo en análisis con la subjetividad que queda tomada por el capitalismo. A ver, lo digo de manera mucho más sencilla. El sujeto tomado en el capitalismo es un modo de quedar atrapado en la alienación del otro. Entonces lo trabajamos como un modo de alienación al otro. Otra cosa es la subjetividad que desborda pulsionalmente con agresividad, que es como lo pensaba Freud, donde no deja mucho margen de trabajo Freud con eso. Freud ubica esto de, bueno, algo así como que la salida freudiana es, bueno, hay que estar advertido que hay una cantidad de un problema económico de la agresividad en la subjetividad que lleva a ser el hombre es el lobo del hombre, o sea, que tiende a agredir. Y entonces, ¿qué hacer con los excesos capitalistas de agresión? ¿No? O sea, contratás a una empleada doméstica y se le paga el mínimo posible. Y si podés, un poco menos. Bueno, digo, ¿qué es eso? Pulsión agresiva.
¿Se entiende, no? Si contratás a una empleada doméstica y le pagás 1.500 pesos la hora y no lo querés aumentar con la inflación y en realidad no le querés pagar el pasaje y si descansas 5 minutos la estás cagando a pedos, bueno, te volviste, el hombre es el lobo del hombre. Eso es explotación. ¿Qué es lo que piensa Freud? Eso es pulsión de muerte agresiva que la estás satisfaciendo con tu empleada doméstica. O sea, la satisfacción tanática la estás teniendo con tu empleada doméstica. Puede ser el empleado de la fábrica para el empleador, puede ser el chico que viene a limpiarte el vidrio cuando vas en el auto y le pones cara de orto porque se te acerca, ¿no? Vieron como Mickey Vanilla de Capusotto, se te acerca el pobre, uy, qué, ¿no? Y lo tratás de sacar encima. Eso es pulsión agresiva contra el otro. Así lo toma Freud. La salida es trabajar los niveles pulsionales para que no haya tanta agresividad, pero no se mete Freud con las lógicas discursivas. Lacan trabaja lo discursivo. En todo caso es, ¿por qué repetís una posición de clase social? ¿No? Digo, ¿por qué uno queda alienado? Lo que Marx llama, ¿no? La conciencia de clase, él lo pensaba como una enajenación a una clase determinada, que producía la conciencia de clase, o sea, quedabas inserto en esa clase y pensabas desde esa clase. Lacan tiene la misma lógica. La subjetividad queda tomada por alienación al otro, queda tomada en coordenadas simbólicas que lo ubican el odio al otro, la escasez en el amor, ¿no? La escasez de la solidaridad, el principio individualista. Son efectos de un discurso de época. Y el psicoanálisis tiene que intervenir ahí para Lacan. Ahora, Lacan, ahora vamos a ir, termino con esto, este primer video. Lacan produce, voy a compartir pantalla. Lacan produce en esta conferencia que ya nombré varias veces, de mayo del 72, en conferencia en Milán, 12 de mayo de 1972, ahí en Milán, produce lo que él llama el discurso capitalista. Lo introduzco, ahora lo vemos en la segunda parte del video, en la segunda parte de la clase. Los cuatro discursos, discurso del amo, discurso de la universidad, discurso del analista, discurso de la histérica, Lacan los plantea en el seminario 17, 1969. En 1969. Plantea cuatro discursos. Los discursos son como estos ordenamientos de lo cultural, ¿no? Superestructuras histórico-político-sociales que determinan una época. Esos son los discursos. Pero que acá lo que le interesa es plantear el punto más subjetivo del discurso. O sea, finalmente el discurso también son las coordenadas del otro con mayúsculas que determinan una subjetividad. Entonces, una subjetividad, la histeria, la ansiedad obsesiva, está ordenada a un discurso, el discurso del otro. O sea que lo que Lacan llama en el escenario 17 discurso tiene esta doble lectura. ¿Es el discurso del otro, o sea, la estructura subjetiva en términos singulares, o es el discurso de lo político, histórico, social de una época determinada que también produce subjetividades en un sentido más social? Discurso, si quieren, en el sentido ideológico político, discurso en el sentido más singular. Ahora, Lacan plantea cuatro discursos: el del amo, el de la universidad, el del analista y el de la histeria. Que para mí es el discurso de la neurosis más que de la histeria, no importa, no vamos a entrar en ese detalle ahora. Ahora, si ustedes prestan atención, no voy a explicar los discursos, pero los discursos son cuatro letras que van girando. ¿Ven? El S1 está acá, el S2 está acá, abajo está el sujeto, el objeto A en el discurso del amo. Ahora, el discurso de la universidad, el S2, ¿ven? Pasó acá. O sea, el del amo, ¿ven? El S2 pasa a este lugar, el S1 va abajo, el sujeto va al otro lado, el A va al otro lado, ¿ven? Es un cuarto de giro.
El del analista es un cuarto de giro del universitario. Si quieren, medio giro del discurso del amo. El histérico es un cuarto de giro del analista. Si quieren, tres cuartos de giro del amo. ¿Se entiende? Los cuatro discursos son cómo giran estas letras, ¿no? Cómo van girando en cada posición determina un discurso distinto. Esto es seminario 17, los famosos cuatro discursos de Lacan. Ahora, el 12 de mayo de 1972, en Milán, en la conferencia, Lacan produce un quinto discurso, el discurso capitalista. El discurso capitalista. Ahora, este discurso capitalista, algunos analistas lo consideran como quinto discurso, otros analistas no le dan estatuto al quinto discurso. Ahí estamos en debates que no tienen mucho sentido. Es otro discurso. Si es el quinto o es un poco más del cuarto, no interesa. Es otro discurso. Es otro discurso que propone Lacan. Pero ya no sigue el giro, la vuelta de los otros, sino que se produce a partir de una operación que Lacan llama inversión. Inversión. Interesante ahí el doble sentido de invertir, inversión, ¿no? Que es lo que produce el capitalismo. No se refiere a invertir monetariamente, que sería el otro sentido. Inversión en el sentido de una especie de revés, de invertir en el sentido de dar vuelta. Invertir en el sentido de dar vuelta. El sujeto que en el discurso del amo estaba acá abajo, que es el lugar de la verdad, no voy a entrar en detalles, pero es el lugar de la verdad, el sujeto pasa arriba, se invierte el lugar, y el S1, que es que da el significante del amo, ahora en la otra parte de la clase lo voy a explicar, el S1, que es el significante del amo, pasa abajo al lugar de la verdad. Los otros dos lugares se mantienen igual que en el discurso del amo. ¿Se entiende? Es una inversión de las dos letras del lado izquierdo, el lado derecho permanece igual. O sea, produce un discurso que sale fuera de la lógica de los otros cuatro. Y lo llama discurso capitalista. En otra parte de la clase voy a explicar qué es lo que está acá al costadito, voy a explicar estos puntos que está al costado ahí del esquema, pero entre otras cosas, a ver, esperen que voy a el lápiz. Aquí está. Entre otras cosas, uno de los problemas de este discurso es el lugar de falicización, de predominio fálico en el que queda atrapado el sujeto. El sujeto queda tomado en una lógica excesivamente fálica. O sea, lo único que lo satisface es comprar, tener, lograr, como triunfos fálicos. Mejor teléfono, mejor auto, mejor casa, mejor título universitario. Empieza a ser una lógica de tener, de obtener triunfos fálicos. El sujeto queda falicizado en exceso en el capitalismo. Que esto no sucede en los otros cuatro discursos, porque si bien en la histeria, pues ustedes podrían decir, pero Darío, en la histeria, ahí lo estoy marcando, también el sujeto queda en ese lugar, pero lo que banca abajo al sujeto es el objeto A como desecho. O sea, este sujeto que está acá, en la histeria, la verdad del sujeto es su castración. O sea, es un sujeto que cree estar ahí arriba, pero la verdad de su castración, el objeto A. La verdad de este sujeto en el capitalismo, la verdad del sujeto en el capitalismo es un significante que lo confirma todopoderoso. El significante amo, el uno. O sea, es un sujeto no alcanzado por la castración. El sujeto que plantea el capitalismo es un sujeto idealizado, no alcanzado por la castración. Todo el tiempo el sistema le dice que vaya por más. Entonces, ese es un problema, que es lo que le da la posibilidad de estallar al capitalismo. Y además,
se rompe la relación de inconsciente. La, rela- la relación entre S1 y S2, Lacan la va a llamar inconsciente, es el inconsciente. La relación entre un significante, que es el amo, y otro conjunto de significantes, S2, que es el saber. Esa relación es el inconsciente. Si ustedes ven, la relación se mantiene en todos los discursos. No importa si está arriba, abajo, pero ven que se mantiene en todos los discursos, ¿sí? Que es el inconsciente, o sea, en todos los discursos hay inconsciente. Estoy diciendo Lacan. Y además, fíjense, otra cosa, voy a cambiar de color. La relación entre el sujeto y la castración, el objeto A, también se mantiene en todos los discursos. No importa si está arriba o si está abajo. ¿Ven? Se mantiene en todos los discursos. O sea, los cuatro discursos que garantizan inconsciente y castración. No importa si es el amo, la universidad, el analista o la histeria, hay inconsciente de castración. En el discurso capitalista se rompe la relación del sujeto con la castración. ¿Ven que se rompe? El sujeto ya no tiene relación a la castración. ¿Ven? Se rompe. Pero también se rompe el inconsciente. El S1 ya no tiene relación con el S2. O sea, en el capitalismo no hay inconsciente y castración. Una cosita más para terminar esta primera clase, para esta primera parte de la clase. Una cosita más. Lacan va a plantear una posible salida del discurso del capitalismo a través de lo que él llama el santo, y que dice que el analista y el análisis tienen que producir el santo. El santo es un modo de goce otro, que es un modo de goce con la castración. O sea que Lacan entiende que la salida del capitalismo, sobre todo cuando el capitalismo tiende a estallar, es empezar a poner, lo digo de manera muy sencilla, es empezar a poner castración frente al avance falicizador, de exceso fálico. O sea, ponerle un límite al falo e reinstalar la castración. Ahí donde Freud piensa que había que tramitar la pulsión agresiva para disminuir niveles de agresividad que arman al capitalismo, porque la agresividad es lo que arma el capitalismo, ese esquema, si quiere, como más pulsional de Freud, Lacan, como lo piensa más en términos estructurales, lo que dice es, lo que se trata es frenar el avance de la falicización instalando la lógica de la castración. El psicoanálisis, tanto para Freud como para Lacan, tienen que poder hacer algo o con el exceso de pulsión agresiva, que es el capitalismo, o con el exceso de falicización sin castración, que es el capitalismo, tanto para Freud como Lacan, el psicoanálisis está convocado a intervenir ahí. Es del orden de una dimensión ética, porque si no lo hace, Freud insistía en que el psicoanálisis pasaba a ser también algo que iba en contra del malestar en la cultura, porque era propiciatorio de dejar pasar la agresión en el paciente, ¿no? O sea, no intervenir, sino dejarla pasar. ¿No? Recuerden que para Freud a- había que ubicar límites al incesto y el parricidio, o sea, a la sexualidad toda y a la violencia toda. Para Freud, el análisis tiene que decir no todo sexual, no todo violencia. Si el capitalismo es un modo de la violencia, el psicoanálisis está convocado a intervenir en el no todo es violencia. Y para Lacan es necesaria intervención porque si no el sujeto queda desprovisto de su castración y está convocado a estallar junto con el estallido del capitalismo. Ambos plantean la dimensión ética del psicoanálisis en relación al capitalismo, sobre todo cuando va hacia el estallido. Bueno, acá cerramos con este primer video que es introductorio a la clase. Ahora seguimos con la clase, con los participantes de la clase. A los que me acompañaron hasta acá, bueno, muchas gracias. En la próxima semana tendremos otro tema a trabajar como entramado de época. Bueno, muchas gracias.